Quisiera por favor que fueran conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 5. Para las personas que nos visitan, hace ya unos meses que estamos estudiando una serie de sermones basados en el Sermón del Monte y estamos apenas comenzando ahora a estudiar los versículos 13 al 16. El texto que vamos a leer en esta mañana, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice el Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como decía, la semana pasada nosotros iniciamos el estudio de esta sección del Sermón del Monte, en la cual nuestro Señor Jesucristo describe cuál es la función primordial de los cristianos en medio de la sociedad en que viven. Anteriormente vimos lo que los cristianos son y cuál es la forma en que el mundo reacciona hacia ellos precisamente por lo que son. Cualquiera pensaría que personas así como los cristianos recibirán el aplauso y la admiración del mundo, pero es todo lo contrario. El Señor advierte a sus discípulos que deben esperar persecución, no admiración. Ni siquiera aceptación, sino persecución. Dice el Señor en el versículo 10 de Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Los hijos de Dios a lo largo de toda la historia han sido perseguidos y nosotros no podemos esperar del mundo una respuesta diferente. Ahora bien, ¿qué papel juegan los cristianos en el contexto de la sociedad hostil en la cual Dios los ha colocado? Ese es precisamente el asunto que el Señor trata en los versículos 13 al 16. El Señor dice aquí, vosotros y solo vosotros sois la sal de la tierra, vosotros y solo vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, mientras más medito en estas palabras, más extraordinarias las encuentro. El Señor está diciendo a sus discípulos, el mundo los perseguirá, los menospreciará, los echará a un lado como quien desecha algo que no sirve, algo insignificante, o peor aún, como quien se aparta de una plaga maligna. Pero aún así, vosotros sois la única sal que puede dar sabor a este mundo insípido y que puede preservarlo de la corrupción. Vosotros sois la única luz que este mundo posee, este mundo que está sumido, completamente sumergido en las más densas tinieblas. Como veíamos la semana pasada, este pasaje nos enseña algunas cosas acerca de los cristianos, así como también acerca de la condición moral y espiritual de este mundo en que vivimos. En primer lugar, nos enseña que los cristianos son distintos al mundo. Si los cristianos son sal y luz de la tierra, entonces los cristianos son distintos al mundo. El poder y la eficacia de la sal radica en el hecho de que es distinta a los demás alimentos. Si no fuese distinta, ya no podría ejercer su función. De igual manera, los cristianos son distintos al mundo. Su carácter es distinto. Sus metas y aspiraciones son distintas. Los discípulos de Cristo analizan todas las cosas desde una óptica muy diferente a la del mundo. Las personas del mundo no pueden ver más allá que los beneficios personales que pueden obtener en el presente.
Pero los cristianos viven para la eternidad, no mirando las cosas que se ven, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los cristianos son distintos al mundo, pero esta es solo una cara de la moneda. También aprendimos de esta figura que el Señor usa aquí, que los cristianos deben vivir en contacto con el mundo. No son del mundo, dice Cristo, como tampoco yo soy del mundo, pero no te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. La sal y la luz deben entrar en contacto para realizar sus funciones. Y lo mismo podemos decir de los cristianos. Los cristianos no están llamados a vivir en una comuna, los cristianos no están llamados a vivir en un monasterio. Tampoco los cristianos son llevados al cielo tan pronto se convierten. Permanecen aquí con el propósito de ser sal y luz. Pero ¿cómo podríamos hacer tal cosa si nos aislamos? Si huimos literalmente de la sociedad? Hermanos, no podemos dejar la sal en el salero, ni tampoco encender una luz para luego mantenerla oculta. El creyente que se aísla totalmente de los hombres será ineficaz en la tarea que Dios le ha dado. Aunque debemos advertir para no caer en extremos, que eso también ocurrirá si nos aliamos con ellos. No debemos aislarnos, pero tampoco debemos aliarnos. He ahí la difícil tarea que Dios ha dado a los cristianos: beneficiar al mundo, pero sin enredarse con él. Ser sal y luz, pero sin perder aquellas características distintivas que nos hacen ser sal y luz. Pero como decíamos anteriormente, este pasaje nos enseña también algunas cosas con respecto al mundo en su aspecto moral y espiritual. El Señor dice a sus discípulos: vosotros y solo vosotros, es la idea del texto griego. Vosotros y solo vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. En el tiempo del Señor Jesucristo, la sal era usada primariamente para dar sabor y para preservar las carnes de su corrupción. Si los cristianos son la única sal y la única luz que este mundo posee, debemos concluir entonces que vivimos en un mundo insípido, en un mundo que tiende a la corrupción y que está en oscuridad. Por supuesto, al hombre se le hace difícil aceptar esta conclusión, pero es la única conclusión que podemos derivar de estas palabras de Cristo. Sobre todo a los hombres modernos, a los hombres del siglo XX, se les hace difícil aceptar el hecho de que están en tinieblas. El hombre moderno se siente orgulloso de todos los adelantos que hemos podido disfrutar en este siglo, sobre todo en los últimos años. La humanidad está experimentando hoy el mismo orgullo que experimentaron los filósofos y pensadores del Renacimiento del siglo XVI, solo que un orgullo mucho más acentuado. Hermanos y amigos, para entender al hombre moderno y su orgullo, debemos irnos atrás en la historia, y más específicamente a esta época en que los hombres experimentaron un renacer, el Renacimiento. Experimentaron un renacer de la cultura y de la razón. Los filósofos y pensadores del siglo XVI veían los años pasados como una época intermedia. Le llamaban la Edad Media. Era una era de oscuridad que había quedado atrás. El mundo entraba ahora en una era extraordinaria. De hecho, aún hoy día se considera el Renacimiento como un punto decisivo en la historia. Allí comenzó la civilización moderna, tal como nosotros la conocemos hoy. Luego, en el siglo XVIII, hubo un movimiento similar que se autodenominó la Ilustración. Noten los nombres. Primero el Renacimiento y ahora llegamos a la Ilustración.
Y al igual que en el siglo XVI, en este nuevo período, se continúa exaltando el conocimiento y la cultura, solo que ahora se añade otro elemento. Se contrapone abiertamente el intelecto y el raciocinio del hombre a la autoridad de las Escrituras. Ese fue el comienzo de un ataque fiero y despiadado contra la autoridad de la Biblia. Nunca antes en la historia las Escrituras habían sufrido ataques tan violentos. Y así ha continuado hasta nuestros días. ¿Saben una cosa? La persecución de los cristianos modernos, la persecución que los cristianos han padecido desde esas épocas, es no únicamente, pero mayormente intelectual. Es una persecución intelectual. Que yo sepa que a nadie le han tirado piedra por ser cristiano. Que yo sepa que a nadie lo han metido preso por ser cristiano. Pero estoy completamente seguro que a muchos de vosotros lo han tratado como estúpidos por ser cristianos. Es una persecución intelectual. Los que descansan en la autoridad del raciocinio humano son ilustrados. Ilustrados. Los que descansan en la autoridad de la Biblia son unos tontos. Y a medida que los años han ido pasando y el conocimiento del hombre ha ido alcanzando niveles cada vez más altos, ese sentimiento de superioridad ha ido aumentando también. ¿Están los cristianos en contra del progreso? Por supuesto que no. Dios en su gracia común ha permitido este aumento del saber para beneficio del hombre en muchos aspectos, incluyéndonos a nosotros los cristianos, que nos estamos beneficiando del progreso. Hermanos, yo me alegro vivir en la época de los antibióticos. Yo me alegro vivir en la época de los grandes adelantos científicos y tecnológicos. Es grandioso poder movilizarnos en automóvil y no en caballo, o recibir por vía satélite las noticias de las cosas que ocurren en lugares sumamente distantes. Nos alegramos de eso, ese no es el problema. El mal está en otro lugar. El problema ha sido que esa ilustración, ese renacimiento ha sido parcial. A pesar de todos los adelantos científicos en la medicina o en el conocimiento del cosmos, la afirmación de Cristo sigue siendo verdadera. Vosotros, cristianos, menospreciados por el mundo, vosotros que sois insignificante ante los ojos de los demás, vosotros y solo vosotros sois la luz del mundo. Todo lo demás está en tinieblas. Todo lo demás está en tinieblas. ¿Por qué tantos hombres que poseen un gran caudal de conocimiento y mucho saber fracasan completamente en su vida personal? ¿Por qué? Porque a pesar de todo el conocimiento intelectual que tienen, están en oscuridad, están en tinieblas. Muchos filósofos del mundo antiguo salieron de la vida por la puerta del suicidio, y así ha seguido siendo en el día de hoy. Estos hombres saben que algo no anda bien, pero se sienten desconcertados, perplejos. No entienden cómo las cosas pueden estar como están en medio de tanta luz, en medio de tanta ilustración. Hace más de 30 años ya que el hombre llegó a la luna y aún no sabe qué hacer contra la enorme cantidad de matrimonios que terminan en el divorcio. No saben qué hacer contra la drogadicción, no saben qué hacer con el alcoholismo. Ni siquiera saben cómo un padre debe criar a sus hijos. No saben. Y a medida que los años pasan, la confusión aumenta. A pesar de todo el conocimiento que los hombres han acumulado, sobre todo en los últimos años, no tienen nada que decir sobre los aspectos más elementales de la vida humana. El Señor dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Un cristiano ordinario que nunca haya estudiado a Sócrates, a Platón, a Freud, a Skinner, que nunca haya escuchado la palabra cibernética, sabe más de la Biblia, de la vida y la entiende mucho mejor que los grandes expertos no cristianos del día de hoy. No tienen luz, están en tinieblas. Por eso dicen tantas tonterías. Decía Víctor Hugo, el famoso escritor francés, que la primera vez que leyó El Quijote de la Mancha se rió a carcajadas. Lo vio como una comedia.
La segunda vez lo leyó con un poco más de seriedad, entendió que el asunto no era tan cómico. La tercera vez lloró. La tercera vez lloró. Y lo mismo podríamos decir nosotros cuando leemos a los expertos no cristianos de hoy. Escuchamos a un psicólogo decir que a los niños no se les debe pegar, porque eso puede causarles un trauma del cual nunca podrán reponerse. Que debemos sentarnos a razonar con nuestro hijo de 2 años para explicarle por qué no es correcto que él le pegue con un palo a su abuelita. No debemos pegarle una pela por eso, debemos razonar con nuestros hijos. Y al principio nos hace reír, pero si analizamos esas cosas con más detenimiento y las repercusiones que tienen, nos sentaremos a llorar como Víctor Hugo. Vamos a llorar. El mundo está en tinieblas. Y todos esos psicólogos y educadores no son más que ciegos guiando a otros ciegos. Generaciones van, generaciones vienen, cada una se gloría en ser mejor que la anterior, más avanzada. Cada una mira con desdén a la generación que pasó y decimos, ¿cuánto ha avanzado el hombre? ¿Pero en qué sentido ha avanzado? La gran tragedia del mundo es esta, que a medida que avanza y progresa en sus conocimientos científicos y tecnológicos, en otros aspectos está retrocediendo a pasos agigantados. Vivimos en un mundo que se encuentra en estado de descomposición, en un mundo que supura moral y espiritualmente. El apóstol Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Eso no lo escribió un periodista contemporáneo que se encontraba la semana pasada en la ciudad de Nueva York o en París. Eso lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo hace 2000 años desde una cárcel en Roma. Pero lo hubiera podido escribir un periodista contemporáneo que se encontraba la semana pasada en la ciudad de Nueva York, o en París, o en Miami. Alguien dirá, en el mundo siempre han habido personas como las que Pablo describe aquí. Eso es cierto. Pero a medida que los años van pasando, la situación empeora. Por eso Pablo concluye su advertencia con estas palabras. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En otras palabras, no vamos hacia adelante en esos aspectos. Vivimos en un mundo corrompido, cuya putrefacción crece cada día y se hace más insoportable. Y en medio de ese mundo insípido y putrefacto, sumido en las más densas tinieblas, Dios ha puesto a los cristianos como la única sal y la única luz que ese mundo posee. Recuerden, hermanos, que no hay ninguna otra razón de ser para nuestra presencia aquí que servir de sal y luz. El cristiano no sirve para otra cosa. Hermano, usted y yo, si somos cristianos, no servimos para otra cosa. Dice el Señor, cuando la sal se desvanece, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que si una persona se autodenomina cristiano, ha tenido éxito en sus negocios, en el mundo su jefe lo aprecia, en su empresa le tienen ciertos reconocimientos, pero no es sal y no es luz, ese individuo no sirve para nada. No lo digo yo, no se ofenda conmigo. Cristo dice que si usted profesa ser cristiano y usted no es sal ni es luz, usted es un bueno para nada. Cristo dice, no sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. La iglesia genuina de Cristo no querrá asociarse con ellos y el mundo también los despreciará. Serán hollados por los hombres. No sirven para nada. Cuando la sal pierde su sabor,
se vuelve una arena dañina. Ni sirve para salar y hasta tenemos que tener cuidado dónde la botamos. Porque si la botamos en un jardín donde hay plantas vivas, esa sal que ahora no sala dañará las plantas. No sirve para nada. Ahora bien, alguien puede estarse preguntando, ¿cómo es posible que un grupo reducido de hombres y mujeres, despreciados y rechazados por el mundo, tenga sobre sus hombros la responsabilidad de salar y alumbrar al mundo? De hecho, alguna persona aquí puede estar pensando que nosotros los cristianos padecemos de delirio de grandeza. ¿Delirio de grandeza? ¿Qué se han llegado a creer estos cristianos? ¿Acaso se consideran más sabios y más puros que los demás? Este predicador está diciendo que los cristianos son la única sal y la única luz de este mundo, pero ¿qué es lo que se creen ellos que son? ¿Es que son mejores que los demás? No, amigo, nada está más lejos de la realidad. Los cristianos saben que ellos no tienen ninguna luz en sí mismos. En Juan capítulo 8, versículo 2, el Señor Jesucristo expresó, yo soy la luz del mundo. Yo soy, dice Cristo, la luz del mundo. Pero añadió, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y más adelante en Juan capítulo 12, versículo 46 añadió, yo que soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo es la verdadera luz. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a reflejar esa luz, pero no somos luz en nosotros mismos. En otras palabras, para tranquilidad tuya, amigo mío, no creemos que somos astros que brillamos con luz propia. La luna no posee luz en sí misma. Su misión es la de reflejar la luz que proviene del sol. La Biblia llama a Cristo en Malaquías capítulo 4, versículo 2, el sol de justicia. Él es el sol de justicia. Él posee en sí mismo el brillo que emana de la gloria de Dios. Cuando Cristo dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, no estaba implicando que los cristianos fueran seres extraordinarios, seres que nacieron con una capacidad excepcional que los demás no poseen. No. Ellos son sal y luz del mundo por tres razones. En primer lugar, en virtud de la relación única que tienen con Cristo. En virtud de la relación única que tienen con Cristo. Somos luz del mundo por la relación que tenemos con aquel que es la verdadera luz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan se refiere al Señor Jesucristo como aquella luz verdadera. Él es aquella luz verdadera. Cuando decimos que los cristianos son la única luz que este mundo posee, no estamos exaltando a los cristianos, sino a Cristo. Él es la fuente de esa luz. Hemos sido iluminados por Cristo, pero más aún, hemos sido transformados por Él para llegar a ser luz. No solamente nosotros hemos recibido luz, hemos sido transformados por Cristo para ser luz. En Efesios capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo escribió, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, es básico que entendamos esto. Un cristiano es aquel que ha recibido la luz del Evangelio para verse tal cual él es. Eso es un cristiano. Antes, este individuo creía que estaba en un pedestal, pero ahora entiende que no es nada, que no posee nada, que está completamente perdido y que no puede de ningún modo salir de esa condición por sí mismo. Por eso Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los cristianos han sido iluminados para verse tal cual son.
pero sobre todo han sido iluminados para ver con claridad en dónde se encuentra la solución de su problema. ¿Qué es un cristiano? Alguien que ha sido iluminado por el Espíritu Santo y ahora sabe quién es Él y quién es Cristo. Él ha sido iluminado por el Espíritu Santo y ahora sabe quién es Él y sabe quién es Cristo. En 2 Corintios capítulo 4 el apóstol Pablo describe este proceso de iluminación a través del cual el pecador es traído a la salvación. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Dice el apóstol aquí: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo dice: los hombres están ciegos, ellos no pueden ver a través del evangelio la gloria de Cristo. Pero en el versículo 6 nos explica cómo es que algunas personas la han visto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es que los cristianos sean más inteligentes que los demás. Y cuando les predicaron el evangelio, ellos con su inteligencia natural pudieron percibir la verdad de las Escrituras. No es que los cristianos sean seres excepcionales. No. Los cristianos son iguales a todo el mundo excepto por una cosa: Dios ha hecho una obra en ellos. Cuando el Señor Jesucristo preguntó a los apóstoles: ¿quiénes creen los hombres que soy yo? Unos creen que tú eres Jeremías, otros que tú eres Elías o los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, bienaventurado eres, Dios abrió tu entendimiento, bienaventurado eres, Dios quitó las costras espirituales que estaban en tus ojos y ahora puedes contemplarme en toda mi gloria, ahora puedes contemplarme en todo mi esplendor. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que podáis contemplar a través del evangelio la gloria de Cristo. A veces las personas hablan de hacerse cristianos como si eso fuese algo tan fácil como unirse a un club. Mañana me voy a convertir. Ellos lo decidieron. La semana que viene me voy a convertir. Me voy a hacer cristiano. Amigo, el asunto es mucho más profundo, es más complicado. Solo Dios puede tomar a un obstinado pecador, a un hombre sumido en las más densas tinieblas espirituales, abrirle el entendimiento, darle un nuevo corazón y hacerlo un súbdito sumiso y obediente de su reino. Solo Dios puede hacer eso. Y dice la Escritura que Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, y al que Él quiere endurecer, endurece, porque para eso es Dios. ¿Y sabes qué debes hacer tú? No decir: pues entonces yo no tengo nada que hacer, porque eso depende de Dios. No, amigo, si yo fuera tú, comenzaría desde ahora a importunar las puertas de los cielos y decirle: Dios, ten misericordia de mí. Porque también dice la Escritura que a todos los que van a Él no los echa fuera. Y cuando Dios hace eso en una persona, en un pecador, cuando Dios abre su entendimiento, cuando Dios transforma su corazón, se obra un cambio de tal magnitud que no puede pasar desapercibido. El cristiano no solo ha sido iluminado, sino que también ha sido hecho un transmisor de luz. La gente nota que algo ha pasado. Por supuesto, no siempre darán la mejor explicación al fenómeno, pero les llamará la atención. Así comienza el cristiano a ser sal y luz. No tanto por lo que hace, sino por lo que es. Por esa relación especial y única que tiene ahora con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos preguntarnos en esta mañana? ¿Somos realmente cristianos?
¿Somos realmente cristianos? ¿Hemos pasado por ese proceso de transformación del que hemos estado hablando? ¿Hemos sido iluminados por el Espíritu Santo de manera que ahora vemos claramente cuán perdido estábamos? Y hemos clamado a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos vista con la justicia de Cristo. ¿Tú has hecho eso, amigo mío? ¿Algunas veces te has visto a ti mismo como merecedor del infierno? Como una persona completamente perdida, que lo único que puede hacer es ir humildemente como un miserable, como un mendigo ante el trono de la gracia y decir, Señor, sálvame, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Alguna vez te has visto así? Si no, tú estás completamente en tinieblas. Estás en tinieblas. En segundo lugar, los cristianos pueden ser sal y luz del mundo, no solo por esa relación que tienen con Cristo, sino también porque poseen la capacidad de mostrar en el mundo el carácter de Cristo. Poseen la capacidad de mostrar en el mundo el carácter de Cristo. Repito, no es que tengamos nada en nosotros mismos. Somos simplemente un espejo que estamos reflejando el brillo de la gloria de otro. El que merece la gloria es Cristo, no nosotros. Ahora bien, si bien es cierto que los cristianos verdaderos han sido transformados por el Espíritu Santo, de tal manera que ahora poseen en cierto grado todas aquellas características que el Señor menciona en las bienaventuranzas, aquellas características que adornan a Cristo. También es cierto que el pecado aún mora en nosotros y que todo el tiempo, cristiano, escucha bien, todo el tiempo seremos tentados a actuar en una forma contraria, opuesta, diametralmente opuesta a la que el Señor describe en las bienaventuranzas. En otras palabras, el hecho de que hayamos sido recipientes del poder transformador de Dios no quiere decir que ahora todo fluirá fácilmente, que la vida cristiana emanará de nosotros sin que tengamos que hacer el menor esfuerzo. Hermanos, eso no es así. Cada paso que avanzamos en el camino de santidad es una lucha. Cada gota de crecimiento en la vida cristiana requiere un esfuerzo de parte nuestra. Dependemos del poder de Dios, pero la responsabilidad es nuestra. Y pocos textos de las Escrituras presentan este balance con más claridad que Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Vean primero los versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten, hermanos, lo que es confiar en el poder de Dios sin llegar a caer por eso en una actitud irresponsable. ¿Quién es, según este texto, el que en nosotros produce el querer como el hacer? Pablo dice, es Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? ¿Cruzarnos de brazo esperando que Dios obre? No, hermanos, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y cuando el creyente está ocupado en cuidar la vida espiritual, esa piedad que Dios le ha otorgado por gracia, en esa misma medida ese creyente funcionará como sal y luz. Versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, si alguien te ofende, si alguien te maltrata, es muy probable que seas tentado a murmurar y contender. Si eso no fuese así, Pablo no hubiese mandado a los filipenses a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Pero pastor, Cristo dice que los ciudadanos de su reino son pacificadores.
¿Cómo dice usted ahora que seremos tentados a pelear y a murmurar si un pacificador no hace eso? Sí, mi hermano, Cristo dice que los ciudadanos de su reino son pacificadores, pero eso no elimina el hecho de que tendrán una lucha a muerte con sus pasiones. Es probable que se vean tentados a reaccionar con amargura y resentimiento. ¿Qué es entonces lo que el Señor está diciendo? Lo que el Señor está diciendo en las bienaventuranzas es que sus hijos han recibido la gracia del Espíritu que les permite subyugar sus pasiones y actuar como verdaderos cristianos en medio de la ofensa. Y es precisamente cuando hacemos uso de esa capacidad que Dios nos ha impartido que somos irreprensibles y sencillos en medio de esta generación maligna y perversa. Y cuando somos sencillos en medio de esta generación irreprensible, resplandecemos entonces como luminares. La luz de nuestro carácter comenzará a alumbrar. Cuando el cristiano se comporta como un cristiano, en medio de las situaciones más adversas, cuando en dependencia del Espíritu Santo somete sus pasiones y comienza a manifestar el carácter descrito por el Señor en las bienaventuranzas, es imposible que esa persona pase desapercibida. Imposible. La gente nota de inmediato la diferencia y a veces ocurre en los contextos más comunes que podemos imaginar. No estamos hablando aquí de un cristiano que se para en una esquina con un altavoz a predicarle a 5,000 personas. No, a veces eso ocurre en los lugares más comunes, haciendo las cosas más comunes de la vida diaria. Por ejemplo, un cristiano tiene que ir a pagar algo, y cuando llega, puede ser la CDE o cualquier cosa, hay una fila larguísima. Hace calor en el sitio. Y para colmo, no todos están guardando el orden debido. Y a medida que el tiempo va pasando, las personas que están allí comienzan a impacientarse y a manifestar inconformidad. El cristiano que está ahí está sufriendo lo que ellos están sufriendo. Él también tiene calor. Él también se siente inclinado a impacientarse cuando percibe el desorden que hay en la fila. Pero aún así no reacciona como ellos reaccionan. No. La gracia de Dios lo ha capacitado para moderar sus pasiones. Y las personas que están a su lado notan que el individuo es distinto, que él posee algo que ellos no tienen. Es así como los cristianos funcionan como sal y luz. Muchas veces no tienen que decir una sola palabra, solo por ser lo que son y por comportarse como se comportan, hacen que los demás se sientan extrañados e incluso avergonzados. Avergonzados. ¿Saben que muchas veces los inconversos se burlan de los cristianos para callar la voz de su conciencia? Por eso se burlan, se sienten molestos, acusados. En el fondo saben que el estilo de vida de los cristianos es más justo, más equitativo. Que es así como se deben hacer las cosas, pero como no quieren aceptarlo, lo ridiculizan. Lo ridiculizan. Y cuando ven al comerciante cristiano diciendo, no, factúrame el ITEVI ahí. Ay, hermanos, eso es fuerte para un impío que nunca ha pagado ITEVI en su vida, que tiene 2 libros de contabilidad para engañar al fisco, que pasa la mercancía por la aduana de contrabando porque es un ladrón, porque eso es robar. No dude eso, hermano, si estás aquí esta mañana, si tú no pagas ITEVI, eso es ser ladrón. Eso es robarle al Estado, un cristiano no puede hacer eso. Y cuando los impíos comienzan a ver a los cristianos funcionando como cristianos, sus conciencias los acusan y ellos tienen que inventar alguna justificación. Eso es una exageración. No se puede ser más papista que el Papa. No, amigo mío, eso es robar. Eso es robar y si tú no estás pagando los impuestos, tú eres un ladrón. La Biblia te dice que tú eres un ladrón y dice las Escrituras que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos.
Al menos eso dice la palabra de Dios. Si tú tienes otra revelación, no lo sé, pero la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Muchos de los ataques del mundo no son otra cosa que la evidencia de una conciencia culpable. Alguien ha dicho que la hipocresía les rinde un tributo a la verdad cuando admiten en el fondo que la verdad tiene razón. No esperes, hermano, que te lo van a admitir de boca. No lo esperes. Permítame ilustrar esto. Hay 2 secretarias en una oficina. Una de ellas es cristiana y le ha dicho claramente a su jefe que ella no habla mentira. La otra no es cristiana y por lo tanto no actúa bajo esos principios. Cuando hay que hablar una mentira, la última no tiene ningún problema en hacerlo. Pero ¿saben qué ocurre usualmente? Que la no cristiana se sienta incómodo cada vez que se ve en la disyuntiva de mentir delante de aquella que no lo hace. El solo hecho de que la cristiana está ahí es un problema, es una acusación silenciosa. Por eso nos llaman exagerados, porque en el fondo necesitan una justificación. En Juan capítulo 3, versículos 19 al 20, el Señor Jesucristo plantea este problema. Y esta es la condenación, dice el Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz evidencia las tinieblas. Y el cristiano, por el hecho de ser lo que es y de comportarse como se comporta, hace esa función y muchas veces hasta inconscientemente. Hasta inconscientemente. Él ni siquiera sabe la molestia que está causando en su medio. Su carácter es distinto, su actuar es distinto, su modo de vida es distinto, sus reacciones son distintos, cría a sus hijos de una manera distinta. Y mientras aquellos no ven ningún problema en que la niña use su minifalda, porque ¿cuál es el problema? El cristiano sabe que eso es una perversión. Y él cría a sus hijos de una manera diferente, porque él es distinto. Él es un individuo celestial. Su carácter, su corazón, su mente, sus aspiraciones, sus ambiciones son celestiales. Cuando este individuo es atacado, no devuelve mal por mal. Cuando tiene que tomar una decisión, no consulta sus deseos, sino la voluntad de Dios. Cuando le hacen una proposición que puede reportarle un jugoso beneficio personal, este hombre se preocupa porque no haya nada reprochable en el asunto. Y los demás no pueden entender por qué es tan quisquilloso el individuo. ¿Qué tanta pregunta hace? Está bien que sea honesto, pero no tan exagerado. Es distinto. Al no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, como dice Pablo en Efesios 5:11, el cristiano las reprende, aunque no diga una sola palabra. Aunque no diga una palabra, su vida es una reprensión. Pero hay algo más. Hemos dicho ya que los cristianos son sal y luz, en primer lugar, en virtud de la relación que tienen con Cristo. En segundo lugar, por cuanto poseen la capacidad de manifestar en el mundo el carácter de Cristo. Y ahora veremos finalmente y más brevemente, los cristianos son sal y luz porque poseen un mensaje poderoso que predicar acerca de Cristo. Los cristianos son sal y luz porque poseen un mensaje poderoso que predicar acerca de Cristo. Cuando un cristiano manifiesta en el mundo el carácter de Cristo, es imposible que no levante inquietudes a su alrededor. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, al cristiano verdadero no se le puede ocultar, no puede pasar desapercibido. El que vive y actúa como cristiano se destacará. Y la gente comenzará a preguntarse, ¿por qué este individuo es tan diferente? ¿Por qué reacciona así? Hay algo en él que no puedo explicar, hay algo que yo no entiendo. Los cristianos deben estar entonces preparados para darles una explicación, porque las preguntas vendrán.
las preguntas vendrán. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta. Primera de Pedro. El apóstol Pedro escribió a un grupo de creyentes que estaban pasando por un periodo de mucha persecución. En el capítulo 2 vemos que estos cristianos estaban siendo maltratados de parte del poder civil. Algunos hermanos estaban siendo maltratados por su jefe. Algunas esposas cristianas estaban siendo maltratadas por sus maridos inconversos. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro en medio de tal situación? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 15. No pierdan de vista el contexto, hermanos. Están siendo maltratados. ¿Qué deben hacer? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y ahora viene, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué dice el apóstol aquí? Santifiquen al Señor, comportándose como cristianos en medio de esa situación tan terrible. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Ustedes son cristianos. Ah, pastor, pero al menos tengo permiso, ¿verdad?, para deprimirme un poco. Cuando yo veo que me atacan tanto, hasta mi esposo. No, hermano, no, hermana. Tampoco tienes derecho a deprimirte, porque dice en el versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, amar la vida y ver días buenos, es exactamente lo contrario a estar deprimido. Una persona deprimida no ama la vida, una persona deprimida no ve nada bueno en su día. Pero estos cristianos a quienes Pedro se les está escribiendo, tenían el deber de amar la vida y de ver días buenos, porque ellos son cristianos. Y cuando un cristiano es maltratado por su jefe, cuando un cristiano es maltratado por el Estado, cuando una esposa cristiana es maltratada por su marido, y esa mujer se comporta como una cristiana en medio de esa situación, surgen preguntas. Surgen preguntas, eso es lo que Pedro está diciendo. ¿Cómo puede ser esto posible? Eso es santificar al Señor. Y ahora Pedro dice, si se comportan así, la gente comenzará a preguntar. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si santificáis al Señor con vuestra conducta, prepárense para responder, porque surgirán preguntas. Y en esos momentos, hermanos, respondan lo que deben responder. No, amigo mío, no es que yo posea nada especial en mí mismo. No es que sea más fuerte de carácter que tú por naturaleza. No es que sea indolente y no me duela que mi esposo me hable de esa manera. No. La diferencia en mi vida la hace Cristo. Yo vivo por una esperanza. Y esa esperanza me sostiene aún en medio de las pruebas más amargas. La sangre de Cristo me limpió de todo pecado y ya nada puede dañarme. Esa es la respuesta, hermano. Estad siempre preparados. Es así como el cristiano es sal y luz del mundo. No solo tenemos un carácter que mostrar, sino también un evangelio que predicar. Un evangelio que predicar, porque a Dios le plugo salvar a los pecadores por medio de la predicación de ese evangelio.
¿Quién sufrió más que el apóstol Pablo por predicar el Evangelio? Apedreado en Listra, 3 veces recibió 40 azotes menos 1, en peligros muchas veces. Pero ahora Pablo escribe su carta a los romanos y dice, pronto estoy para ir a vosotros a predicar el Evangelio. Pero Pablo, ¿cómo es posible que todavía quieras cometer la locura de venir a la ciudad imperial, a la cuna de la corrupción, la fuente de donde sale toda la basura que está contaminando todo el imperio? ¿Cómo es posible que quieras venir aquí a predicar el Evangelio? Dice Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No que el Evangelio hable del poder de Dios. No que se mencione algo acerca del poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, este mundo está en tinieblas, palpando a tientas en busca de un poco de luz. Algunos la buscan en la ciencia, otros en la filosofía o en la religión. Muchos otros sencillamente han dejado de buscar una respuesta y se han dedicado por entero a vivir de placer en placer, de diversión en diversión. Nos toca a nosotros crear sed en ellos. Vivir de tal manera en su presencia que anhelen poseer lo que poseemos. Y cuando eso ocurra, estemos preparados para impartirles aquella gracia que de gracia recibimos. Hermanos, nadie se salvará si no es expuesto a este bendito Evangelio. ¿Cómo creerán?, se pregunta Pablo en Romanos 10. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El mundo seguirá en tinieblas si no escucha este Evangelio. Hermano, no debemos limitarnos a vivir como cristianos. Tenemos que hablar. No debemos limitarnos a vivir nuestro testimonio delante de los demás. Tenemos que hablar. Somos, como dice Pedro, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro está, si nos limitamos a hablar y no vivimos como cristianos, el daño que haremos será mucho peor. El daño que haremos será peor, será inmenso. Las dos cosas deben estar presentes. Por eso el Señor usó 2 figuras y no una sola. Somos sal y somos luz. Como somos sal, causaremos sed en los demás. Y entonces luego les indicaremos el camino. Somos sal y somos luz. No podemos ser luz si primero no somos sal. Bien, hermanos, quisiera concluir citando una vez más al Dr. Lloyd Jones. Y sirvan estas palabras para traer estas enseñanzas que hemos oído hoy delante de nuestras conciencias. Dice el Dr. Lloyd Jones: los cristianos vivimos en medio de personas que viven en crasas tinieblas. Nunca encontrarán luz ninguna en este mundo si no es en ustedes y yo, en el Evangelio que creemos y enseñamos. Sigue diciendo Lloyd Jones, ellos nos observan. Y ahora se pregunta, ¿ven algo diferente en nosotros? ¿Son nuestras vidas un reproche silencioso de sus vidas? ¿Vivimos de tal modo que los induzcamos a venir a nosotros para preguntarnos, ¿por qué parecen siempre tan felices? ¿Cómo se muestran siempre tan equilibrados? ¿Cómo pueden aceptar las cosas como lo hacen? ¿Por qué no dependen como nosotros de ayudas y placeres artificiales? ¿Qué es lo que tienen que nosotros no tenemos? Si lo hacen así, entonces podemos comunicarles esas nuevas tan maravillosas y sorprendentes. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y para dar a los hombres una naturaleza nueva y una vida nueva para hacerlos hijos de Dios. Solo los cristianos son la luz del mundo. Vivamos y actuemos como hijos de luz. Vamos a orar. Soberano Rey, exaltamos en esta mañana tu santo y bendito nombre por el glorioso evangelio que tú nos has revelado. Oh Padre bueno, gracias, oh Señor,
porque tú no has dejado a los pecadores seguir el curso de sus propias tinieblas, porque tú no nos has dejado a nosotros el trabajo de tener que cambiar nuestro corazón porque no podríamos hacerlo. Oh Señor, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, oh Señor, por la obra que Él hace, abriendo nuestro entendimiento para que entendamos la verdad de quiénes somos nosotros y quién es nuestro precioso Señor. Pero ahora te pedimos en esta mañana, en el contexto del Evangelio que ha sido predicado, Señor, que tú manifiestes que ciertamente este Evangelio es poder para salvación. Padre bueno, trae a algunos aquí, en esta mañana, humillados a los pies de Cristo. Padre, trae a algunos aquí a la convicción de sus propios pecados. Señor, hazles ver su suciedad, hazles ver su iniquidad y hazles ver que no tienen ninguna esperanza fuera de la cruz del Calvario. Señor, sé con nosotros en esta mañana y a nosotros tus hijos, oh Padre, ayúdanos a reflejar cada vez con más fulgor la luz de la gloria de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.